Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Aquí en España por fin ha empezado el frío de verdad, así que espero que estéis en casita en el sofá, con algo calentito y una mantita, mientras veis algo en la tele. De hecho, si a veces me escucháis la voz un poco rara es por culpa de eso, del frío. Que al llegar también han subido un poco los niveles de la alternaria, que es un hongo que está en la humedad y al que tengo alergia, y que por eso a veces se me seca bastante la garganta. Así que si me escucháis rara en algún momento del vídeo es por eso. Me hacía muchísima ilusión sacar un vídeo por Halloween y para ello mi idea en un principio era intentar hacer una recopilación de juegos que transcurrieran en Halloween o que tuvieran relación con él. Y no veáis la sorpresa que me llevé cuando al buscar la palabra Halloween en Steam, aparte de encontrarme uno basado en la película del mismo nombre, que tiene su fecha de lanzamiento prevista para el 8 de septiembre de 2026, y un DLC para el Dead by Daylight, me encontré un montón de juegos no por con la palabra Halloween en el título. Es increíble la cantidad de juegos basurilla de este género basados en la Noche de Todos los Muertos. Es impresionante. El plan era, por supuesto, encontrar juegos que merecieran la pena basados en esa noche. No me servía cualquier mierda. Así que al final he decidido hacer un vídeo con 10 juegos de terror perfectos para pasar la noche de Halloween. No quería poner los mismos famosos de siempre, así que he hecho esta selección con los que no son tan conocidos, ni de tan alto presupuesto. A ver si os ayudo a descubrir alguno que no conocierais. Además, os he puesto de todos los tipos. Survival Horror, RPG en pixel art, Point and Click, plataformas, etc. Para que haya para todos los gustos y todos podéis encontrar alguno que os llame la atención. También con este vídeo inauguro la sección del archivador del gamer, que es donde iré recopilando todos los juegos del tipo los 10 juegos de móvil que merecen la pena, 8 videojuegos de terror para PSX que marcaron mi adolescencia, 10 videojuegos para pasar la noche de Halloween, etc., que hasta ahora no tenían una sección como tal. Así que, tras esta introducción, apagad todas las luces. Mi nombre es Ana, este es el canal 464 y preparaos para adentraros en una noche tardía de Halloween. Los fantasmas no se rigen por horarios ni fechas, así que... Hollow Body es un juego indie de survival horror tech noir en tercera persona al más puro estilo Silent Hill, tal como indica el autor que fue su inspiración, y con gráficos a lo más puro PlayStation 2. Está desarrollado y publicado por Headwear Games, ubicado en Inglaterra, Reino Unido, que básicamente está formado por una sola persona, Nathan Hamley, que se encargó prácticamente de todo, diseño, programación, dirección, etc. En el 2022 publicó la campaña de Kickstarter para poder financiar el desarrollo del juego, y su lanzamiento oficial fue el 12 de septiembre de 2024. Su argumento nos traslada a mediados del siglo XXI, sobre 2055 más o menos, cuando se produjo un incidente catastrófico en la costa oeste de las Islas Británicas. Un presunto ataque bioterrorista de origen desconocido contra una de las tantas ciudades inglesas largo tiempo afectadas por las dificultades económicas y la corrupción. Con el país sumido en el pánico, las autoridades y las empresas de seguridad privada se apresuraron a evacuar a los pocos ciudadanos afortunados considerados valiosos, a la ciudad de Ionis, que es una vasta metrópolis construida sobre una masa de tierra artificial que flota en la inmensidad del Atlántico Norte. Por temor a que el contagio descontrolado se propagara, se erigieron enormes muros alrededor de las ciudades del este, aislándolas del resto de la civilización. Durante semanas, incesantes ataques orbitales arrasaron poblaciones antes llenas de vida, disipando todo resquicio de esperanza para los abandonados en la zona de cuarentena. Han pasado 60 años desde entonces y mientras muchos intentan enterrar el dolor, todavía hay quienes luchan por obtener respuestas y justicia. Entre ellas se encuentra Sasha, una mujer cuya madre fue una de las pocas supervivientes del desastre, y que 2 meses después de su muerte decide unirse a un grupo de activistas que intentan descubrir la verdad de lo que ocurrió, como forma de superar su dolor por su pérdida. 12 días después de que fuera a la zona de cuarentena a investigar, nos meteremos en la piel de Mika, la protagonista, la cual se estrellará con su aerovehículo en la zona de exclusión, después de haber salido en búsqueda de su amiga Sasha, la cual desapareció mientras investigaba. A partir de ese momento tendrás que recorrer la ciudad fantasma en búsqueda de pistas que te ayuden a comprender qué pasó allí hace 60 años, una forma de ponerte en contacto con tu amigo Tax, que es quien te ayudó a acceder a la zona, y todo eso mientras intentas descubrir el paradero de tu amiga.
El juego empezará con 2 niveles de dificultad, desbloqueándose un tercero cuando nos hayamos pasado el juego en la dificultad normal, así como 3 finales, uno malo, uno bueno y uno gracioso, Dogo, al más puro estilo final del perro del Silent Hill 2, todo un homenaje. Podemos elegir entre cámara fija y dinámica, sin control del jugador, a lo más puro estilo principios de este género, o podemos cambiar a cámara moderna en tercera persona, con control total del personaje, que como ya indica el nombre es la cámara que utiliza casi todos los juegos de hoy en día. Y podemos alternar entre las dos en cualquier momento. Y el sistema de combate irá siendo como ya viene acostumbrado en este tipo de juegos. Un botón para apuntar y otro para disparar, tanto llevando arma de fuego como arma cuerpo a cuerpo, y como siempre los recursos serán limitados, pero más en tema de balas que de curaciones. Si no vamos muy a lo loco, tendremos curaciones de sobra al llegar al final del juego. Eso sí, manda narices que mi arma preferida fuera una guitarra eléctrica. Tengo que decir que fue la que más fácil me parecía usar y la que más acertaba los golpes. Mi opinión personal es que es un juego no muy largo y muy entretenido, con un argumento bastante interesante y con ese aire nostálgico de los juegos de miedo de la PlayStation 2. El apartado sonoro también está muy bien implementado, puesto que ya sabéis que este punto es uno de los más importantes en el tema ambientación y sustos de un juego de miedo, y puedo decir que cumple por completo su función, dándole una ambientación muy buena. Los puzzles, que por supuesto los hay, me han parecido muy variados y entretenidos. De hecho, hay uno en concreto que me gustó especialmente, el de la casa de la médica, que tienes que descubrir la contraseña de su caja fuerte con la única pista de una palabra, graduación. Así que si sois fans de este género no podéis pasarlo por alto. Ahora pasamos a una saga compuesta por 4 juegos, llamada The Strange Man. Me parecía mejor incluirlo como una sola entrada que no como 4 juegos individuales. Esta saga de juegos está creada por Uri, que es una diseñadora y creadora japonesa de juegos RPG de pixel art, y crea sus juegos en Wolf RPG Editor, un editor japonés del estilo RPG Maker. Los 4 juegos mantienen el mismo estilo. Clásico juego de terror con gráficos pixel art, en los que tendrás que interactuar con los objetos del escenario para ir resolviendo los clásicos puzzles que irás encontrando, mientras escapas de los enemigos que se te vayan presentando y te van contando historias que a mi parecer son muy pegadizas e interesantes, sin librarte de esos sustos que nos aparecerán de vez en cuando, además de que todos tienen distintos finales. Tanto la ambientación como los personajes de los 4 juegos me parecieron fantásticos, y una cosa que me encantó es que en la siguiente entrega siempre irán apareciendo personajes de la anterior, lo cual te da esa maravillosa sensación de que los 4 pertenecen al mismo mundo. Además de que aunque mantiene su estilo en todos, se puede ir notando su evolución, tanto en los gráficos del juego como en las ilustraciones que los acompañan, destacando que los 2 últimos juegos tienen voces en inglés. Por desgracia, todos los juegos están solo en inglés, japonés, chino y coreano, pero hay un montón de gente que se ofreció a traducirlos a otros idiomas, así que podéis encontrar traducción al español de todos los juegos hecha por Madotsuki, y cuya página podéis encontrar en la descripción. Igualmente, en la descripción también os pondré las descargas de los archivos necesarios para traducir al español los juegos comprados de Steam. Tan solo tendréis que descargar el archivo del juego correspondiente al que vais a jugar, descomprimirlo y copiar el contenido de la carpeta a la carpeta de instalación del juego, que para acceder a ella solo tenéis que ir al juego de la biblioteca de Steam, pulsar sobre la ruedecilla de opciones de la derecha, administrar y ver archivos locales. Con eso ya tendréis el juego totalmente traducido al español en cuanto lo iniciéis. Y si queréis que se os vea a pantalla completa, porque seguramente cuando lo iniciéis lo veáis en tipo ventana, solo tenéis que darle al archivo de config.exe dentro de la misma carpeta de instalación y seleccionar la opción de Full Screen Mode, que aparece en la sección de Screen Settings. Dicho esto, aunque podéis encontrar sus juegos de forma gratuita, si os lo podéis permitir, no dudéis en comprar sus juegos en Steam o en cualquier otra plataforma segura, ya que solo cuestan 3 euritos cada uno y así apoyáis a una creadora indie que ha puesto todo su amor en estos juegos. Yo les tengo bastante cariño porque los jugué estando en un momento de tu vida en esos que te encuentras algo de caída y porque además me enamoraron tanto sus historias como sus personajes, así que espero que los disfrutéis tanto como yo al jugarlos. El primer juego se llama The Crooked Man, el hombre torcido, lo cual es una canción infantil que dice de esta forma: había un hombre torcido y caminó una milla torcida, encontró una moneda de 6 peniques torcida sobre un escalón torcido, compró un gato torcido que cazó un ratón torcido, y todos vivieron juntos en una casita torcida. Nos cuenta la historia de David Hoover, un preocupado hombre soltero que acaba de comprar un nuevo apartamento con la ayuda de sus 2 amigos, Paul y Marion. Pronto se da cuenta de que puede que haya algo extraño con el lugar. Parece de alguna manera encantado. No mucho después encuentra una carta, y luego otra,
Al poco se encuentra siguiendo un rastro de notas, los cuales le llevan a varios sitios abandonados de dentro de la ciudad. Sin embargo, no está solo. A lo largo del viaje se encuentra con una variedad de personajes, cada cual con sus propios problemas, todos similares a los de David. Y en cada parada se encuentra con una cara familiar, un hombre con el cuello torcido en un ángulo imposible. El segundo juego se llama The Sandman, o El Arenero, que es un personaje del folclore europeo, sobre todo de la mitología celta, que visita cada noche el dormitorio de la gente mientras duerme, para rociarles arena mágica en los ojos y así que estos tengan sueños hermosos. Ha pasado un año desde los eventos de The Crooked Man, y nos relata la historia de una chica llamada Sofía Grundler, que sufre de insomnio debido al bullying que sufre en el colegio y el cual soporta porque su padre siempre está ocupado con el trabajo. No importa lo que intente, que es incapaz de conciliar el sueño, y una noche se da cuenta de que algo raro está ocurriendo con todos los relojes y la ciudad misma, ya que todos se han detenido a las 12 de la noche. Y entonces descubre que Sandman, un hada que controla los patrones de sueño de todos, ha decidido poner a todo el mundo a dormir permanentemente. Ahora, ella es la única que queda para detenerlo. El tercer juego de esta serie se llama The Boogeyman, o en español conocido como el Coco o el Hombre del Saco. Es una criatura del folclore principalmente inglés, utilizada por los adultos para asustar a los niños para que se porten bien. A mí, por ejemplo, de pequeña me han llegado a cantar la canción, esta de «Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá». Si a alguien más le han cantado la canción cuando era niño, dejadlo en los comentarios y decir qué versión de la canción es la que os cantaban a vosotros. Y bueno, yendo a lo que toca, han pasado 6 meses desde los eventos en The Sandman, y el argumento gira alrededor de Keith Baring, que es un frío y devoto detective, cuyo jefe decide que necesita unas vacaciones, y mientras está de tour en un viejo castillo con su mujer Helena, esta le hace una impactante confesión, la cual hace que Kate se quede desconcertado y se duerma en el sofá de la habitación. Pero las cosas solo se vuelven más extrañas cuando esa misma noche comienza el juego del Boogeyman. Mientras intenta salvar a todos los invitados, Kate es forzado a perseguir al Boogeyman por todo el castillo. Y el cuarto y último juego se llama The Hanged Man, que viene a ser la carta del tarot del colgado, el arcano número 12. Es un hombre colgado del pie boca abajo, y según el tarot suele estar asociado con el autosacrificio y la paciencia ante las adversidades. El argumento nos transporta a un año después de lo que pasó en The Boogeyman, y nos muestran a un chico caminando por la nieve, vagando por la ciudad. Después de ir de un lugar a otro, acaba en un edificio viejo y abandonado situado en el bosque, que parece que anteriormente fue un psiquiátrico o parecido. Y aunque espera marcharse pronto, cuando escapa a su mejor amigo le toca enfrentar sus temores y buscarlo. En definitiva, y para resumir, tenéis que jugarlos todos. Dejadme en los comentarios si ya lo habéis hecho, qué os han parecido y cuál de los 4 es vuestro favorito. Ahora vamos con otra saga de juegos, Midnight Scenes, y lo que es en español Escenas de Medianoche, que sería un homenaje a la clásica serie de miedo, que era en blanco y negro, de Twilight Zone. Esta vez se trata de 5 entregas, y una sexta en camino que viene para el 2026. Ahora le toca el turno a los juegos de point and click, que sería literalmente en español apuntar y hacer clic, y es un subgénero de las aventuras gráficas, donde usas un cursor para interactuar con el entorno haciendo clic en objetos y personajes. Su objetivo es resolver acertijos y avanzar en la historia, a diferencia de las antiguas aventuras conversacionales que dependían de comandos de texto. Esta saga está creada por White Blanket Games, que lo conforman Octavi Navarro, que es artista de pixel art y participó en proyectos como Thimbleweed Park, y Susana Granell, que es co-guionista y productora. De los 2 primeros se encargó Octavi Navarro solo, y se nota porque son los más cortitos de todos, pero a partir del tercero ya estaba en colaboración con Susana Granell. Lo único malo que tienen es que solo están traducidos a otros idiomas, entre ellos el español, los 2 primeros. Después solo están disponibles en inglés. El primero sería The Midnight Scenes de Highway, o lo que es lo mismo, las escenas de medianoche, la carretera. Una mujer llamada Claire tiene un pinchazo en una carretera desierta y debe investigar el área para encontrar un teléfono de emergencia. Mientras lo hace, se encuentra con elementos de horror y sobrenatural, incluyendo un chico misterioso, una ranchera clásica americana destrozada, entre otras inquietantes visiones. El segundo sería The Midnight Scenes de Goodbye Note, o lo que sería la nota de despedida. El Dr. Richard P. Griffin está escribiendo una nota de despedida para su mujer mientras está en el avión.
cuando se da cuenta de que su viaje de negocios es realmente un viaje terrorífico para proteger un misterioso artefacto de una criatura extraterrestre. El tercero, The Midnight Express de Nanny, la niñera, es la historia de dos hermanos, Oliver y Tina. El hermano menor está frustrado por el abusivo comportamiento de su hermana mayor y preocupado por la ausencia de sus padres durante unos días. Mientras tanto, tienen a una niñera llamada Verónica que cuida de ellos, y de la cual Oliver se siente atraído y quiere impresionarla pero no sabe cómo. Mientras que su hermana, mientras tanto, está viviendo su adolescencia con desprecio hacia todos los adultos que la rodean y con disgusto por la inmadurez de su hermano menor. Es en este marco familiar donde la historia empieza a volverse rara, empezando con los sucesos extraños en el bosque y con la desaparición de la niñera durante la noche, por lo cual los niños deciden salir a investigarlo. La cuarta historia sería The Midnight Express, From the Woods, del bosque, que la historia trata de un juego llamado Oliver que reaparece después de haber sido secuestrado 10 años antes y es llevado a un centro juvenil de salud mental. Su llegada activa eventos inquietantes llevando a un compañero del recinto, Elijah, nuestro protagonista, a descubrir un terrible secreto sobre los bosques y una entidad supernatural conectada con el pasado de Oliver. Y en la última historia tenemos The Midnight Express, A Safe Place, un lugar seguro. Gira en torno a Phil, un joven que se ha aislado en su habitación debido a pesadillas que lo atormentan, una opresiva familia y un sentido de la realidad que se le desmorona. Phil tendrá que navegar entre sus terribles visiones y su confrontativa familia mientras mantiene una tenue conexión con el mundo exterior a través de su mejor amiga Noelle. En mi opinión, todos los juegos son indispensables, con un arte pixelar muy bonito y unas historias muy inquietantes y atrayentes. La única lástima es que solo estén traducidas las 2 primeras entregas. Incubo es un juego de plataformas de scroll lateral. Y para los que os pase como a mí y solamente asociéis la palabra incubo al masculino de súcubo, explicaros que también el significado de este juego es pesadilla, porque en italiano incubo es pesadilla y en latín incubus es espíritu opresor o pesadilla también. En español existe también esta palabra, pero se asocia más al demonio masculino por influencia medieval. Aunque ya he visto que en la plataforma de Steam, aparte de incubo, entre paréntesis al lado también le han puesto pesadilla. Está creado por In-Gamez Studio, el cual está compuesto aproximadamente por unos 11 integrantes. Es la historia de un niño con madre soltera, la cual un día se casa y los tres empiezan a vivir como una familia. Al principio todo era perfecto y su nuevo padre pasaba tiempo con él y le hacía caso, pero la felicidad no les duró mucho. Sus padres empezaron a pelearse, su nuevo padre le daba la bebida y se ponía furioso con su madre y con él, sin que el pobre crío supiera el motivo. Un día ganaron en la lotería un viaje en barco, lo cual pensó el niño que podría ser genial para pasar más tiempo en familia y que se reconciliaran. Lo que él no sabía es que alguien lo empujaría del barco, haciéndolo caer al mar y empezando así un viaje entre sus pesadillas, llenos de fragmentos de memoria y confusión. Este es un juego que tenía pendiente de jugar desde hacía tiempo y aprovechando que iba a hacer este vídeo, pues le he hincado el diente. Y tengo que decir que me ha sorprendido gratamente. Es un plataformas, pero con un puzzle a completar en cada pantalla para poder avanzar a la siguiente. Me ha gustado tanto en su apartado visual como sonoro, y no serán pocos los malditos sustos que me han metido el dichoso juego. En serio, lo recomiendo totalmente. No solo es divertido y entretenido, sino que tiene una historia interesante y unos gráficos y animaciones muy bonitos. Además de que está totalmente disponible al español y otros más idiomas, así que nadie tiene excusas para no jugarlo. Aunque aviso que no es una de las mejores traducciones, pero ahí está. El siguiente juego no sabría cómo catalogarlo. Es una mezcla de aventura y puzzles de scroll lateral, creado por Jess McConnell de Kuopio, Suomi, que es una ciudad situada al este de Finlandia. Este juego lo descubrí por casualidad y resultó ser una joyita de esas disfrutonas y complicadas. Gráficamente tiene ese aspecto vintage de las aventuras antiguas de PC y las animaciones del personaje son bastante realistas. No sé si habrá hecho capturas a su propia silueta o qué, pero están bastante bien conseguidas. Juegas como un hombre llamado Jacob Reeves, un hombre que ha perdido su razón de vivir. Se lanza a la oscuridad para acabar con su miseria, pero en lugar de ser el final, se despierta sin ningún recuerdo de su vida anterior, en un hotel misterioso con un nombre misterioso que le indica que esta podría ser su segunda oportunidad. Pero, ¿segunda oportunidad de qué? Tendrás que recorrer abstractos pisos llenos de puzzles y esconderte de seres grotescos para descubrir qué haces ahí
y qué hacer para salir. El único problema que le encuentro es que está en inglés, así que solo disfrutable para aquellos que sabemos algo de este idioma. Eso sí, ahora todos los juegos de este hombre están rebajados hasta el 3 de diciembre, y además con muy buenos precios, así que igualmente deberíais echarle un vistazo. Ahora vamos con otro RPG de pixel art, esta vez creado con RPG Maker, específicamente con la versión MV, ya que es una reversión mejorada del juego original. Salió en octubre del 2018, creado por el japonés Fumi y publicado por Danger Entertainment, con ports para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Básicamente es un survival horror game en el cual el objetivo principal es resolver todos los puzzles correctamente y escapar de la casa de la bruja. Contiene una atmósfera creepy, complejos acertijos y jump scares. El autor dijo que había sido influenciado bastante por IV, otro juego creado con RPG Maker y que fue publicado en 2012. Es el típico juego en el que si no resuelves bien un puzzle, este te puede hacer un instant kill y tener que volver a continuar desde el último punto de guardado. Lo bueno es que si juegas en el modo fácil, te da la oportunidad de volver a continuar justo antes de que te matara. Pero si juegas a la versión normal, entonces ya sí que directamente te lleva a la pantalla de menú principal y ahí sí que tienes que cargar partida. Y la historia gira en torno a Viola, una niña de 13 años que se despierta en mitad de un bosque. Como el único camino para salir del bosque está bloqueado por espinas, Viola busca otro camino para salir de allí, y en su búsqueda se encuentra con una vieja mansión, y como la noche se está acercando decide entrar a la casa. Al entrar, Viola se da cuenta de que la puerta ha desaparecido, y ahora atrapada intentará buscar una manera de salir de allí, el cual está lleno de peligros mortales. Durante la aventura le acompañará un gato negro que tiene la habilidad de hablar y que además te permitirá guardar la partida. El juego tiene diferentes finales a los cuales se llegarán dependiendo de las diferentes elecciones que hicieras durante el juego. Muy recomendado para los amantes de este género, tanto por sus gráficos como ambientación, como ese girillo inesperado, y otra cosa buena es que está totalmente traducido al español. Yuppie es un acrónimo despectivo para Young Urban Professional, o lo que es lo mismo joven profesional urbano, más o menos, que se refiere a jóvenes adultos adinerados y ambiciosos. En este juego, la combinación del título Yuppie Psycho viene a ser algo como un profesional joven, Yuppie, con un destino psicótico, el Psycho. Lo jugué hace tiempo y lo disfruté enormemente. Es como si metieras en una batidora una buena dosis de paranoia, con un poco de miedo y mal rollo, con una pizca de humor y lo agitáramos bien fuerte. Es una mezcla súper rara que funciona realmente bien y que te hace reír y emparanoiarte a partes iguales. Muy recomendado para los que disfruten del terror paranoico con una buena dosis de humor. Desarrollado por el estudio indie Baroque Decay Games y publicado en 2019. Este estudio también es conocido por otros juegos como The Count Lucanor, otro que también he jugado y que también acabaré trayéndoos en otro dossier recopilatorio. En este género del terror hay demasiadas joyitas pequeñas como para dejarlo en un solo recopilatorio. La cuestión es que llevaremos a Brian Pasternak, un joven sin futuro en una sociedad distópica de los 90, en su primer día en una de las más grandes compañías del mundo, Sintracorp. Inseguro, sin preparación y masivamente descualificado, ¿tendrá Pasternak lo que necesita para brillar en la jerarquía de Sintracorp? Pues todo dependerá de su actuación en su primera tarea, y de si sobrevive o no. Así que no dudes en sumergirte en este juego para descubrirlo, porque está totalmente en español. Este de ahora es un indie muy pequeñito, creado por una sola persona, The Odi. Esta versión salió en septiembre de 2023 y es el remake de un juego que sacó hace años ya. Es bastante curiosa la historia sobre cómo conocí este juego, así que voy a contárosla. Hace poco más de un año y medio decidí empezar a hacer un videojuego, y sí, es otro de los motivos por los que he tardado tanto en retomar el canal. Es un jueguito de miedo en pixel art hecho con RPG Maker MZ, que más adelante haré algún vídeo sobre ello por si a alguien le interesa. El caso es que, lógicamente, consumí cientos de tutoriales de RPG Maker, y uno de los primeros que conocí, porque además se dedicaba exclusivamente a tutoriales de esta versión del programa en concreto, y orientados exclusivamente al género de terror, fue el de Odi.
que os dejo un enlace a su canal de YouTube en la descripción por si os interesa echarle un vistazo. Así que gracias a eso lo descubrí y vi que estaba trabajando en el remake de su juego, y así fue como llegué hasta él y acabé jugándolo. Desde entonces, aparte de sus tutoriales, voy siguiendo las cositas que va haciendo para RPG Maker. Y si estáis pensando en hacer alguna cosilla con este programa, os recomiendo sus vídeos, que explican muy bien las cosas. Eso sí, están en un perfecto inglés. Y volviendo al juego de Caster's Trap, que sería en español algo así como La trampa del hechicero o conjurador, trata de un estudiante de instituto que descubre una misteriosa y mágica cabaña después de la muerte de su abuelo, y que le llevará a descubrir una magia ancestral secreta y tendrá que sobrevivir a encuentros con fantasmas y espíritus. Y es que es una cabaña que todo el mundo decía que tanto él como su abuelo estaban locos por creer en su existencia, ya que nadie la había visto nunca. Y es que había que ir al bosque en una noche concreta a una hora concreta para poder encontrarla, y el joven quiere encontrar pruebas de su existencia para demostrar que ninguno de los dos estaba loco. A partir de aquí, el protagonista, que no es especialmente habilidoso en la magia, deberá resolver puzzles y escapar de la siempre cambiante cabaña, mientras tiene que lidiar con una misteriosa y sabelotoda chica rubia. El juego tiene 3 posibles finales, dependiendo de las decisiones que tomes por el camino. Y aunque desgraciadamente solo está en inglés, lo recomiendo mucho porque la historia está muy bien, los puzzles son bastante originales y en general es un juego muy entretenido. Y siguiendo con esta misma línea, también voy a hablaros de otro pequeño indie, que al igual que el anterior lo descubrí de la misma manera. Esta vez buscando tutoriales de Parallax Mapping, que se trata de la técnica que consiste en diseñar un mapa y después darle toques de luz y sombras para que resalte y lo transforme en un fondo con mucha más vida, con mucha más profundidad. Y es así como llegué hasta esta chica, Starlit Castle, cuyos tutoriales de Parallax Mapping en YouTube son una auténtica gozada. Os pongo el enlace aquí en la descripción, aunque ya os imaginaréis que también están en inglés. Y así es como descubrí su juego, Everdine a Lost Girl's Tale, que sería básicamente Everdine, que es el nombre de la chica, y el cuento de una chica perdida. Tiene ese estilo de cuento de hadas oscuro, con unas ilustraciones muy bonitas y unos escenarios espectaculares donde se nota su técnica de Parallax Mapping. El argumento se centra en una chica llamada Everdine que se encuentra perdida en un bosque de penumbra perpetua. Para escapar de este peligroso lugar, debe encontrar los ingredientes necesarios para realizar un ritual mágico antes de que los peligros del bosque la devoren. Y es como os digo otra vez, que solo está en inglés, pero que merece la pena que le echéis un vistazo, que además 5 € no es que sea precisamente caro. Y en el último lugar de la lista tenemos The Creepy Syndrome. Este es de esos juegos que pueden gustarte o no, porque es puramente terror psicológico. Está creado por Bonfire Games, un estudio de 2 personas situado en el sur de España, más específicamente en Córdoba, y salió en abril de 2023. Básicamente el juego es una antología que ofrece varias historias de terror psicológico, en concreto 4, con diferentes estilos de pixel art y retro. Historias de una mente perturbada que se entrelazan entre sí mientras son analizadas por un misterioso psiquiatra. No es de los juegos más espectaculares de la lista, pero cumple bastante bien su función, que es darte una noche de entretenimiento con su dosis de trauma psicológico. Hay que destacar que cada historia tiene 2 finales distintos, el malo y el bueno, y que además está subtitulado en varios idiomas, entre ellos incluido el español, añadiéndole también doblaje en nuestro idioma y en inglés. Por 5 € no es una mala compra y es una forma de apoyarnos entre los creadores de juegos hispanohablantes. A mí personalmente me gustó, pero sí que es verdad que me esperaba algo más, sobre todo en la parte del final. Y ahora es cuando sí hemos llegado al final del vídeo. Más adelante querría hacer más recopilatorios como este, que son bastante interesantes y que creo que pueden ayudaros a descubrir cosas nuevas y diferentes. Así que si os ha gustado, lo de siempre. No dudéis en suscribiros, darle a me gusta y a la campanita para que os avise de mis siguientes actualizaciones. Y nos vemos muy pronto. ¡Chao, chao!